Estimados docentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes con absolutamente todos los presentes el día de hoy. Vamos a dar inicio a esta primera sesión número 1 sobre la temática de comprensión lectora. Nuevamente les damos las gracias a todos ustedes por la presencia aquí para poder ya dar inicio a esta primera sesión de comprensión lectora que tiene como objetivo pues mostrarle o darles unas orientaciones generales y precisas de cómo desarrollar la estructura de los textos en el examen de nombramiento relativo a lo que es la comprensión lectora. A ver, veamos. Aquí vamos a presentar ello. Respecto a esta temática, les vamos a pedir siempre mucha concentración, mucha predisposición para poder desarrollar estas temáticas relativas a el desarrollo de los textos de comprensión lectora del examen de nombramiento. A ver, veamos. Veamos por allí. Vamos a ver. Recordemos de que siempre la estructura textual debe ser analizada de diversas formas, de diversas maneras. La comprensión lectora es un proceso y además hay una interrelación entre el lector y el autor del texto. Aquí podemos observar una imagen en la que nos da a conocer ciertos sentidos respecto a lo que es la importancia del uso de nuestra mente en diversos procesos que podamos realizar. Y uno de ellos es el proceso de tipo lector. Y el proceso lector, muy inmerso dentro de nuestra cotidianidad, debemos de tener ciertas estrategias del mismo. Veamos la siguiente imagen, a ver si algún docente, maestro, podría quizás redactar por el chat qué podemos observar en el contenido o si podemos leer el siguiente mensaje, el siguiente texto. ¿Podemos darle lectura? Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro que sí, así es, excelente, bien Ingrid. Hay que descifrar el mensaje y compartirlo. Y nosotros, por lo que estamos observando, sí podemos realizar el proceso de descifrar el mensaje. Un mensaje en la cual nuestra mente en sí puede descifrar el contenido. Así que ten en cuenta de que los ojos son únicamente un medio, ¿sí? Y la mente es la que produce el descifrar los mensajes de diverso tipo, entre ellos el texto o la tipología de tipo textual. Considerando la importancia de la mente en el proceso de comprensión lectora, en este pequeño ejercicio, en este breve ejercicio, vamos a directamente ingresar a lo que es la temática del texto. Y aquí podemos ver una estructura textual, un modelo de examen de nombramiento. Y dicho examen de nombramiento contiene una estructura que está compuesta por otras subestructuras. Dichas subestructuras reciben pues el nombre o la denominación de párrafos. Además, podemos hasta identificar aquí cuántos párrafos
nos muestra este texto. Podemos identificar la cantidad de párrafos. Muy bien, Verónica, excelente. Es una forma de dar a conocer de que sí, pues existen unas estructuras que conforman la globalidad del mismo. Allí se encuentran, pues, el conjunto de párrafos que conforman el texto en sí. Considerar, estimados maestros, de que en el examen de nombramiento docente, los textos van a estar conformados por un conjunto de párrafos. Más de 4, 5 o 6 párrafos en sí. Jamás vienen textos de un solo párrafo en el examen de comprensión lectora. Por ese motivo, muchos ejemplos o modelos de examen de nombramiento que podemos dar o modelos de lectura tienen aquella estructura de varios párrafos, 3, 4, y paulatinamente vamos a estar aumentando la cantidad en la que también estará presente mucha más dificultad en sí, considerando la estructura, modelo y forma como se presentan los exámenes en el nombramiento docente. Y aquí estamos pues viendo algunas estructuras básicas del mismo, de que todo texto está conformado por un conjunto de párrafos. Además, todo párrafo posee una idea relevante, una idea importante que nosotros podemos identificar a través de una técnica denominada el subrayado. Cada párrafo puede tener una idea principal. Cada párrafo puede identificarse una idea relevante. Podría suceder ello, ya que en sí los párrafos tienen una función. Hay párrafos en las cuales se encuentran las ideas principales y en la parte superior e inferior las ideas complementarias denominadas secundarias. Por lo tanto, esta es una estructura que va a ser de alguna manera constante para poder desarrollar, para poder indicar el proceso de cómo realizar o responder correctamente e identificar la alternativa correcta ante cada interrogante planteada. Este es un texto, así es, sí, y además aquí podemos ver que se presentan las interrogantes. Cada texto en el examen de comprensión lectora tiene 5 interrogantes. Si son 5 textos y cada texto tiene 5 interrogantes, en total son 25 preguntas. Preguntas que contienen opciones de alternativa múltiple. 3 opciones de alternativa múltiple, una correcta y 2 distractores o incorrectas. La idea es identificar siempre la alternativa correcta de cada interrogante que se presenta. Allí vemos la estructura de las interrogantes en sí. 3 distractores que son denominadas, pues bueno, denominadas alternativas en sí. Ahora, hay que considerar de que el autor del texto es el emisor, claro, porque cada uno, al momento de la lectura, identifica una temática determinada. Un tema podría ser estructura de una novela, un texto descriptivo o un texto argumentativo. Y el lector somos nosotros. Nosotros somos los receptores de dicho texto, ya que en el examen de nombramiento nos enfrentamos a muchos textos. Y a esos textos hay que identificar de cada interrogante la alternativa correcta. Sin embargo, hay que considerar al otro elemento importante en este proceso, que no solamente es el autor del texto al cual nosotros podemos leer y comprender, sino al otro elemento que es el autor de las preguntas, que es muy diferente al autor del texto, ya que el autor de las preguntas, el que se encarga de realizar las interrogantes, ¿se vale del texto? Sí. Y tiene una metodología
que nosotros podemos de alguna manera identificar en sí. Por lo tanto, no nos enfrentamos solamente al autor del texto, sino también al autor de las preguntas. Y hay una temática sobre ello respecto al análisis del tipo de preguntas que podría presentarse en los exámenes de nombramiento docente. Hay tipos de interrogantes. Las interrogantes tienen una estructura, por lo tanto hay que analizar el estilo de la persona que elabora las preguntas en sí. Y considerando ello, recuerda de que nuestra función sería al momento de la lectura comprender estrictamente la interrogante. Hay que saber exactamente qué nos pide cada pregunta. Si sabemos exactamente qué nos pide, es un buen paso. Son 5 interrogantes y hay que saber qué nos pide cada interrogante. La respuesta está en el texto, únicamente hay que saber analizar o ver cómo desarrollar ello o identificar la manera de cómo lograr la respuesta correcta, ya que hay un proceso. Y hay diversos tipos de textos que se presentan en el examen de nombramiento y los tipos de interrogante. Hay interrogantes por el tema. ¿De qué trata el texto? Pregunta muy común en los exámenes de nombramiento. ¿Qué se puede concluir de la lectura? Pues es una tipología de interrogante relativa a la inferencia. ¿Cuál es la idea principal del cuarto párrafo? Interrogante presente. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la lectura o cuál es el objetivo final del autor del texto? Son tipologías de interrogantes que se presentan constantemente en los exámenes de nombramiento, así como también preguntas literales o de ubicación literal, el cual vamos paulatinamente en el transcurso de las sesiones poder identificar. La idea, estimados maestros, no es tanto memorizarse el tipo de interrogante, sino conocer qué es lo que nos pide. Así que todo ello aquí es una referencia en la que sí usted debe saber qué es un tema, qué es una inferencia, qué es una idea principal, qué es la literalidad. Aquello debemos tener la noción. Con la noción ya es bastante para poder, pues nosotros, comprender exactamente la pregunta en sí. Y la tipología de textos son variados. Son variados. Hay tipos de textos pues narrativos, novelas, fragmentos o fragmentos de cuentos, expositivos relativos a los discursos dados o argumentativos, que son textos en la cual contiene una tesis, algunas premisas, en la cual una idea principal puede tener una tesis y ciertos argumentos que tienen el objetivo de convencer. Por lo tanto, es necesario que al momento que nosotros nos enfrentemos con un texto, podamos identificar qué tipo es. Y para ello basta únicamente con leer las primeras líneas o analizar las interrogantes para saber la tipología textual. Y estos 3 tipos de textos que aquí observamos se presentan constantemente en el examen de nombramiento. De los 5 textos, uno es narrativo, 2 o 3 son expositivos y uno de ellos es argumentativo. Y sí podemos nosotros identificar el tipo de texto. Aquí podemos ver un texto en sí, un texto que tiene una estructura de 4 párrafos y además podemos observar un conjunto de interrogantes, que son 5. Acá hay 5 interrogantes y un texto. Un texto y 5 interrogantes. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar un análisis de el texto en sí, pero considerando
cuál es un proceso adecuado para ti para absolver las preguntas correctamente, ya que hay un proceso muy común. El proceso común es el siguiente, el que la mayoría realiza. Lee el texto, luego las preguntas, seguidamente las interrogantes y regresa al texto y nuevamente las interrogantes. Pues vamos a tratar de plantear una estrategia en la que primero, ¿sí? Primero vamos a analizar las preguntas, luego vamos a leer el texto y después de ello desarrollamos cada interrogante o tratamos de identificar la respuesta correcta. Es decir, que cuando usted se enfrente al texto, lo primero que va a hacer es dirigirse a las preguntas, ¿sí? ¿Para qué? Para saber qué es lo que les está pidiendo cada pregunta. Ojo, de que al mencionar ello, me refiero a únicamente identificar en cada interrogante qué nos pide. Y todavía no leer las alternativas, no. Recuerda que la estructura de la pregunta, bueno, ahí está la interrogante y luego las alternativas. Únicamente la alternativa y saber qué te pide. Eso es lo primero. En esta pregunta número 1, por ejemplo, antes de proceder a la lectura textual, en esta primera pregunta dice, ¿cuál de las siguientes ideas se puede concluir de la lectura del texto? Pues no lo sé porque no he leído el texto, pero sí puedo analizar la pregunta, es decir, saber qué me piden y qué me están pidiendo. Aquí puedo observar, ajá, se puede concluir de la lectura, tienes que analizar la pregunta. Es decir, que cuando sabes qué te están pidiendo, ya tienes un 50% avanzado o con la finalidad de identificar la respuesta correcta. Así que aquí la palabra concluir tiene la idea de inferencia, es decir, de que la respuesta no se encuentra en el texto en sí, sino que nosotros podemos suponer, que nosotros podemos inferir, que nosotros podemos colegir. Así que son prácticamente sinónimos de la palabra concluir. Ah, ya me van a pedir una respuesta que no se encuentra en el texto, sino que debo de abstraer de la lectura, inferirla en sí. Por lo tanto, analizo e identifico que es una pregunta de inferencia. En la interrogante número 2, de acuerdo con el desarrollo de la narración, ¿cuál de las siguientes situaciones ocurrió primero? Ajá, ocurrió primero. Por lo tanto, esta es una pregunta que me va a indicar secuencialidad. Bien, secuencialidad. Hechos desarrollados en un orden determinado. Estoy analizando o estamos analizando únicamente la interrogante. Todavía no vamos a leer las alternativas, solamente la interrogante. Primero ello. Salvo que sea un interrogante sobre tema o idea principal. Allí sí vale la pena leer las alternativas. ¿Por qué motivo? Porque en las preguntas de tema e idea principal nos dan a conocer lo general o lo global de todo el texto. Y allí podemos identificar ciertos rasgos o palabras repetitivas en la cual nosotros podemos hasta dar a conocer cuál es la temática o a través de qué gira el texto el cual estamos analizando. Primero, por lo tanto, veamos la interrogante y sepamos qué nos pide. Primera interrogante, es una pregunta de inferencia. Voy a encontrar la respuesta, voy a abstraerla del texto. Segunda interrogante, pregunta de secuencialidad, de un orden determinado. Tercera interrogante, según el texto, ¿dónde permanecía el féretro? Ajá, es una pregunta en la cual
es prácticamente literal, me indica ubicación, ¿sí? Es una pregunta en la cual, de todas maneras, dentro de la lectura, voy a identificar la ubicación de un objeto en sí. Así que de esta manera estamos tratando de analizar primero las interrogantes de estas preguntas. Claro está de que en esta explicación nos está tomando unos minutos, sí es cierto, pero en el mismo proceso, cuando usted se encuentre ante el texto, debe ser un proceso bastante rápido, debe ser un proceso desarrollado progresivamente, preciso y rápido, ya que la mente es bastante poderosa y nosotros pues podemos rápidamente identificar los rasgos. Vuelvo a mencionar que aquí se está tomando unos minutos para explicar eh, el proceso que podemos nosotros seguir, que es primero analizar las interrogantes. Eso es lo primero. Pregunta 4. ¿De qué trata principalmente el texto? Ajá, esta pregunta, ¿de qué trata? Se refiere estrictamente al tema en sí. El tema responde a la pregunta de qué trata. Nos da a conocer la visión global de todo el texto. En este tipo de interrogantes sí debemos de leer las alternativas. ¿Para qué? Para poder identificar ciertos rasgos y tener una noción global de qué trata todo el texto sin siquiera haber leído el texto en sí. ¿Sí? Podemos identificar más o menos cuál es la estructura o el contenido de fondo del texto con solo identificar pues algunos rasgos distintivos en las alternativas. Y veamos si procedemos a leer las alternativas, ya que este interrogante se refiere a la ubicación del denominado tema, se refiere a ello. Veamos, a ver, de la estrategia de un religioso, feligreses, de la sensible muerte, párroco, de la decide feligreses. Aquí podemos ver de que hay algunas palabras que se pueden repetir de alguna manera. Veamos, aquí se repite y aquí también. Aquí se repite y aquí también. Por lo tanto, el texto más o menos tiene que ver con ello, con la presencia de un religioso posiblemente, y puede ser de que produzca alguna influencia en los feligreses. Influencia o no influencia, debido a aquí también aparece la palabra desidia. ¿Sí? Así que, considerando el análisis de las alternativas, puedo por lo menos tener una noción de qué trata la lectura en este tipo de interrogantes, porque me van a pedir el tema. Y se recomienda en este tipo de interrogantes, cuando te piden el tema, dejarlo para el final, ¿sí? Dejarlo para el final. ¿Por qué? Porque cuando desarrollas las otras interrogantes, ya vas a tener una noción mucho más precisa de qué trata el texto cuando leas la lectura, y allí mucho más seguro puedes identificar el tema en sí. En esta interrogante del tema podemos identificar rasgos repetitivos o algunas palabras que podemos tomarlas de referencia. Y en la última dice: ¿cuál es una idea consistente respecto al párroco de la iglesia? Es una pregunta en la cual nos pide una idea verdadera, una idea adecuada, una idea precisa sobre un personaje en sí. Sobre un personaje nos están pidiendo de que una de estas alternativas debe ser verdadera, consistente, adecuada respecto al párroco. Por lo tanto, esta sería un interrogante cuya respuesta también la voy a encontrar dentro del texto de manera quizás literal. Vamos a ver ello. Así que ya sabes, recapitulando, de que cuando tengamos un texto,
lo primero que vas a hacer es dirigirte a las interrogantes. Y cuando te diriges a las interrogantes, analiza las preguntas, solamente las preguntas. Ya no leas tanto las alternativas, solo las preguntas, a menos que se refiera a un interrogante de tema. Cuando es tema, allí sí podemos leer las alternativas, tema e idea principal. Y después de ello, ya que he realizado las marcas, ese es el primer paso, el segundo paso sería leer el texto. Cuando leemos el texto, cuando procedamos con la lectura textual, cuando leamos ello, hay que concentrarnos en el contenido y si encuentras una palabra que no se entiende, no importa, usted debe continuar con la lectura. Si encuentra alguna frase o enunciado que le parece un poco difícil, no importa, usted debe continuar con la lectura. Es decir, que primero debe realizar una lectura general. Si es posible realizar ciertas marcaciones en la primera lectura, mejor. Identificar alguna idea importante, desarrollarlo, realizarlo. Por lo tanto, la finalidad de la primera lectura es tener una noción general del mismo, ¿sí? Una identificación de lo que trata el contenido textual. Por lo tanto, vamos ahora a leer el texto. Les vamos a dar un minuto, un poquito más, para que puedas leer el contenido textual. Docente que finaliza, simplemente por el chat puede mencionar ya finalicé o ya acabé. Así que recuerda, si no se entiende una palabra, no importa, usted continúe con la lectura, que al final de todas maneras tiene que poseer usted una idea global del texto, ¿ya? Así que vamos a empezar con la lectura en sí. Muy concentrado, ahí vamos a mostrar la lectura, ¿ya? Empezamos, 1, 2 y 3. Empecemos. Listo. Creo que varios docentes hemos finalizado con una primera lectura del texto.
un texto que contiene 4 párrafos. Y dentro del contenido textual, dentro del contenido, recordemos de que podemos hasta identificar algunas ideas importantes o relevantes dentro de este contenido textual. Respecto a, más que todo, aquí da a conocer pues la muerte de una tal Santa Rufina y que va a haber unos funerales el día domingo a las 11 de la mañana. Y además en el contexto se refiere a una iglesia, ¿sí? Hay varios personajes, ahí está el párroco y los feligreses. Uh-huh. El párroco anuncia una ceremonia religiosa. Es más, da a conocer unas ideas respecto a lo que es la presencia de los feligreses. Y la mayoría de personas que estaban allí me parece que habían ido más que todo para saber quién estaba dentro del féretro. Y ellos pues se llevan la sorpresa de que dentro del féretro estaba un espejo que tiene pues un mensaje de tipo simbólico en este contenido. Considerando la estructura del texto, si considerando ello, podemos afirmar de que no es un texto expositivo o argumentativo, es una historia, por lo tanto, pertenece a una tipología textual narrativa en sí. Así es Bono Vox, así es estudiante y maestro de que se refiere al texto narrativo, Rosemary, claro que sí. Ahora, ya sabes, paso número 1, hemos leído las preguntas. Paso número 2, leer el texto. Y ahora vamos a analizar cada interrogante según el texto y tratar de dar respuesta al mismo. ¿Ya? Allí está la estructura textual. Es bueno tener en cuenta todo el texto, el contenido, para saber de qué trata. Aún así no nos pregunten en un texto sobre el tema, siempre es bueno hacernos la pregunta de qué trata. Siempre es bueno ello, siempre es bueno realizar aquel proceso, siempre es necesario en sí. Vamos a ver, primera pregunta, ahí está. ¿Cuál de las siguientes ideas se puede inferir de la lectura, suponer? Letra A. El párroco pronuncia una homilía sencilla y emotiva. B. La iglesia estaba tan llena como nunca antes. C. El párroco aspiraba a una resurrección espiritual de su feligresía. Recuerda que la palabra concluir tiene que ver con una idea que se abstrae del contenido textual, no se encuentra en la lectura. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestra respuesta de la pregunta 1? La mayoría de docentes expresa que es la última alternativa o la letra C, ya que este contenido, lo que se encuentra en la letra C, no está literalmente en la lectura, no se encuentra allí. En cambio, la letra A y la letra B sí se encuentra de manera literal en la lectura. Allí se encuentra en el contenido, por ejemplo, si podemos aquí solamente identificar, mira, el párroco pronunció una homilía muy sencilla y emotiva, ¿no? Palabras más o menos. Esta idea es prácticamente literal, se encuentra en el texto y como se encuentra en el texto, no sería la clave en sí, tampoco la siguiente que se encuentra en el texto, pero esta última de alguna forma la podemos inferir, ya que no se encuentra en la lectura, sino nosotros podemos suponer, abstraer, colegir del mismo. Por lo tanto, la clave pues sería la alternativa C, tal como mencionamos los docentes. Pregunta número 2.
De acuerdo con el desarrollo de la narración, ¿cuál de las siguientes situaciones ocurrió primero? De la pregunta número 2. Puede ser para Nilton la A, por ahí se menciona la B. ¿Cuál de ellos, la A o la B? Vamos a ver. Ahí está. Si podemos ver allí las alternativas, los asistentes sentían curiosidad, el párroco expresaba que únicamente un hecho divino podría salvar, el rezo realizado por el párroco era una señal para que cada asistente pudiese ver el cadáver. Claro está que cuando nosotros analizamos ya cada pregunta, tenemos que regresar al texto, eso sí, pero ya tenemos una idea previa por la primera lectura. Por lo tanto, a ver, veamos en esta segunda pregunta, ¿cuál hecho pudo haber ocurrido primero? Vamos a ver, allí vemos el contenido, ¿sí? Y podemos analizar o ver cuál es el hecho que ocurrió primero, ¿sí? Vamos a ver allí. Ahí está el contenido y nuevamente veamos acá la pregunta. Uh-huh. Uh-huh. Listo. Viendo las alternativas, veamos allí. Ahí está. Uh-huh. Veamos, ahí está el contenido. Vemos en el tercer párrafo, en el segundo y tercero se encuentran unas ideas relativas a la segunda interrogante, ¿sí? Respecto a la segunda interrogante en sí. Ahí está. Uh-huh. Ahí está. Vamos a ver. Ahí hemos dado con la clave B. Así es. Así es, muy bien. Pero ahora vamos a relacionar esta segunda pregunta con la tercera. ¿Sí? Ya, 2, la clave está correcta. ¿Cuál de los hechos ocurrió primero? Y en la número 3 dice, según el texto, ¿dónde permanecía el féretro el día domingo? Bueno, esa es una pregunta de tipo literal que se encuentra al pie de la letra. Vamos a analizar la 2 y 3, ¿sí? Sobre este contenido. ¿Dónde se encuentra? Veamos. Aquí vemos en este texto, recuerda, ver la estructura general del mismo. Ahora vamos a ver lo siguiente en el tercer párrafo. Dice, el párroco decía lo siguiente, ¿sí? Él pronunció una homilía muy sencilla. Hermanos, nuestra parroquia solo por un milagro va a resucitar. Bueno, esa es una idea allí. Y luego vemos otra idea, ¿no? Ahí vemos la otra idea. Mientras rezo con la mayor fe que me es posible, vosotros en fila, de uno en uno, podéis ir pasando a ver el cadáver. Y luego hay otra idea, ¿no? El párroco abrió el ataúd, todos se preguntaban curiosos quién podría estar dentro. Si vemos el orden establecido, vamos a ver este orden, hay un hecho que ocurre primero, así es. Veamos, el párroco, hermano, nuestra parroquia solo por un milagro va a resucitar, dice. Esa es una primera idea. En cambio, la otra dice, mientras rezo, vosotros en fila, uno podéis ir pasando para ver el cadáver. Y tercera, todos tenían curiosidad. Veamos a la pregunta 2, ¿sí? Para sustentarla mucho mejor. Entonces, la número 2, claro, se sustenta de que la clave es la alternativa B, porque ese es un hecho que ocurrió primero, ¿sí? En el orden establecido. Ya ahí estamos tratando de justificar la estructura del mismo respecto a la pregunta número 2. Ese es el hecho que ocurrió primero. Ahí está, ¿no? El hecho que ocurrió primero de la número 2. Ahora, la número 3 responde a la ubicación del féretro. Y vemos que en un párrafo, en el segundo párrafo estrictamente, cuando nos dirigimos al segundo párrafo, ya que aquí tenemos que ubicar el contenido, menciona que en la iglesia jamás se había visto cosa igual, es decir, una cantidad de personas reunidas. Y el párroco había colocado el féretro arriba junto al altar.
¿sí? Sobre un vistoso catafalco, que es como unos adornos dentro de las iglesias. Ya, así que el féretro estaba colocado arriba junto al altar. Considerando ello o aquella pues, respuesta, podemos pues nosotros mencionar de que en la número 3 sería la clave la letra C. Así es Ingrid, claro Olga, así es Alessandra, la alternativa C. Al lado del altar. Claro que está prácticamente literal, solamente se ha cambiado por un sinónimo, junto al altar o al lado del altar. No necesariamente va a ir al pie de la letra, puede estar parafraseada la respuesta en sí. Continuamos. Número 4. ¿De qué trata principalmente el texto? Vamos a dejarlo al último, ¿sí? Las preguntas de qué trata. La número 5. En el texto, ¿sí? La 5. Ahí vamos a repasar ello, Ruiz, un segundo. En el texto, ¿cuál es una idea consistente respecto al párroco de la iglesia? Muestra dominio escénico y parcialidad, posee cualidades admirables y a la vez estrambóticas, tiene esperanza y tendencia persuasiva. En sí, el párroco de alguna manera trata de orientar a la feligresía que ya no va a la iglesia, pero para ello ha inventado un hecho que es la muerte de una santa, una persona muy querida quizás en la iglesia. Puede mostrar cierto dominio escénico, claro, sí, porque se dirige al público, pero aquí menciona parcialidad, exactamente no está favoreciendo a ningún grupo humano. Por lo tanto, con ello se descarta. En la letra B, ¿posee cualidades admirables? Sí, es admirable porque se dirige a un público, mas no estrambóticas. Estrambóticas son ideas inconsistentes, alocadas, alteradas, fuera de lo común en sí. Por lo tanto, ello no sería correcto. Esta primera parte sí, pero esta última parte no. Por ello, hay que considerar siempre leer bastante bien las alternativas en sí, ya que nos pide, recuerda que nos pedía una idea consistente respecto al párroco de la iglesia. Y claro, 5, la alternativa sería C, así es Ingrid, así es, ya que tiene una esperanza y además una tendencia persuasiva. Recuerda que la persuasión es la finalidad que tiene el emisor para poder convencer a alguien, ¿sí? Para poder, pues, de alguna manera hacer cambiar de opinión a una persona por medio de ciertos hechos o premisas, que en este caso, pues, de una manera bastante adecuada lo hace, pues, el párroco. Así que la clave de las 5 es la C. Y como habíamos mencionado, considerando todo ello, considerando el desarrollo de la 1, la 2, la 3 y la 5, veamos cuál sería la respuesta de la número 4. ¿De qué trata principalmente el texto? En general, ¿de qué trata? Claro que en la alternativa B, esta B, es cierto que se presenta la muerte de alguna forma, entre comillas, la muerte de Santa Rufina, y hay pide el párroco de alguna manera que los feligreses regresen a la iglesia, más no es lo principal, ya que usted tiene que ver lo global del texto, ¿sí? Cuando te preguntan tema, tienes que ver lo global de todo el texto, no una parte, porque lo de la letra B se encuentra en el primer párrafo escrito. Y claro que en la letra C es cierto que se expresa una desidia de los feligreses, hay una dejadez de los feligreses, pero no es lo importante, no es lo relevante, no es lo principal. Lo principal de todo el texto se da a conocer por la estrategia de religioso. ¿Para qué? Para lograr ello, que es la reflexión de los feligreses en sí. Así que, estimados maestros, considerando ello, hemos ya dado a conocer las claves correctas de las 5 preguntas
propuestas, estas 5 preguntas dadas. Algo más que vamos a especificar y luego para recapitular las claves, ya que están mencionando algunos docentes que desean pues, saber las claves, vamos a ver lo siguiente respecto al texto, ¿sí? Recuerda que esta parte provenía de la respuesta de la segunda pregunta, que tenía que ver con el orden, ¿ya? Y ahora lo vamos a especificar para los docentes que estamos allí preguntando respecto a ello, ¿sí? Vamos a ver lo siguiente y para aclarar lo que es la literalidad y el parafraseo. Veamos esta frase, veamos este párrafo, disculpen este párrafo. Miren aquí este párrafo para ahondar un poco más el contenido y saber lo que es la literalidad. El domingo la iglesia estaba llena, nunca se había visto cosa igual, el párroco había colocado el féretro arriba, junto al altar, sobre un vistoso catafalco. Los feligreses, atentos y con los ojos bien abiertos, se estiraban para ver y oír mejor. Ni respiraban, dice. Ni respiraban. Por lo tanto, aquí, veamos. Ahí está, estamos subrayando aquí una idea. Y esta idea menciona, el domingo la iglesia estaba llena, nunca se había visto cosa igual. Aquí, estimados maestros, podemos ver de que esta estructura es igual, es prácticamente igual, claro que sí, es igual. Por lo tanto, esto se denomina literalidad. Muchas respuestas de las preguntas en el examen de nombramiento son literales, es decir, provienen del texto, proviene del contenido textual. Lo puedes recabar del mismo párrafo o de diversos párrafos. Lo podemos nosotros pues recabar de allí. Ahora, vemos el siguiente enunciado. Mira allí el siguiente enunciado. Obsérvalo. Mira allí. Ahí está. Mira. No es igual que el primero. ¿Eh? No es igual. Es semejante, mas no es igual, porque hay algunas palabras que pueden ser reemplazadas por otras. Por lo tanto, la segunda idea no es tanto literal, sino es denominada parafraseada. Es una expresión parafraseada o en la cual se emplea la paráfrasis. En el examen de nombramiento emplean muchas veces esta estructura en las alternativas. ¿Se encuentra en el texto? Sí, pero de forma parafraseada. Y es más, muchas veces dan a conocer unas estructuras como la que están allí. Y díganme, ¿no? Por allí. Respecto a esta última estructura, mira esta última estructura. Aquí está. También da a conocer prácticamente lo mismo que se encuentra aquí. Es lo mismo. Es lo mismo. Sin embargo, está construida de una manera denominada pues paráfrasis. Es una paráfrasis en la cual se expresa la misma idea pero con otras palabras. Por lo tanto, es bueno identificar lo que es la literalidad que se encuentra pues al pie de la letra y la paráfrasis que da a conocer la idea, ¿sí? Pero con otras palabras. ¿Ya? Hay que tener en cuenta este proceso de literalidad o paráfrasis que se emplea constantemente en los exámenes de nombramiento. Ahí están las alternativas dadas.
en esta primera lectura que hemos estado pues desarrollando o realizando. Ahora continuamos. Debemos de tener muchas habilidades comunicativas o cultivarlas. Cultivar nuestras habilidades comunicativas que son diversas. Las habilidades comunicativas son variadas. El hablar, el expresar nuestras ideas correctamente, el dar un mensaje del emisor hacia el receptor, el escuchar, que es prestar atención a lo que el receptor puede decir o el emisor y viceversa. El escribir, que es una manera o una forma de expresar nuestras ideas por medio de un texto. El leer, este proceso es lo que nos compete a nosotros desarrollar, realizar, identificar y procesar la lectura en sí. La lectura, el leer. El leer es un proceso que nos compete a absolutamente todos. Es un proceso que requiere de nuestra parte mucho compromiso para poder paulatinamente desarrollar esta capacidad. Y para desarrollar esta capacidad de leer, que es una de las tantas habilidades comunicativas, hay varias estrategias. Las estrategias son diversas. El subrayar, el subrayar, además el desarrollar lo que es el resumen, así como también la denominada o el denominado pues comentario. El subrayar es una estrategia que podemos nosotros realizarla para identificar la idea principal. El comentario, que es una actitud crítica que podemos pues realizar constantemente. Basta que nosotros pues al leer un texto podamos comentar o estar a favor o en contra del mismo o dar a conocer nuestras opiniones y podemos decir que sí hemos comprendido el contenido. Precisar de que hay niveles de comprensión lectora, el nivel literal, el nivel inferencial, el nivel crítico, que vamos a tratarlo paulatinamente en las siguientes sesiones. El literal es lo que hemos ahora visto, una respuesta al pie de la letra. El inferencial, lo que nosotros podemos suponer, abstraer, colegir, tal como hemos visto en una de las preguntas que hemos dado respuesta. Y el comentario crítico es lo valorativo, lo que una persona da a conocer como una opinión muy particular sobre el mismo. La comprensión lectora, por lo tanto, a pesar de que es un proceso cognitivo y que engloba varios niveles de comprensión lectora, depende de muchos factores. Y esos factores nos compete a cada uno de nosotros. Son factores internos y externos. Mucho va a depender del texto, mucho va a depender de cuánto nosotros hayamos leído. Hay factores externos que pueden de alguna forma pues influir. Es decir, si el texto tiene una adecuada coherencia gramatical, si podemos identificar de alguna manera el contexto dado en el texto, si hay una estructura de ideas, si podemos identificar las primarias, las secundarias o la idea principal en cada párrafo determinado, son aspectos o factores externos presentes en la lectura en sí. Pero hay también factores de tipo internos, es decir, hasta qué punto nosotros poseemos ciertos conocimientos del contenido, la denominada información no visual del texto. Es decir, lo visual es lo que nosotros podemos ver en el contenido, sí, pero lo no visual tiene que ver con qué conocimiento previo
o qué cuánto nosotros hayamos leído sobre el tema. O sea, mientras nosotros más conozcamos sobre temáticas de historia, filosofía, religión, etcétera, va a ser mucho mejor nuestro bagaje cultural y eso puede influir en mayor medida en la comprensión de los textos. Sobre los factores internos depende de la cultura o los hábitos que nosotros hayamos tenido cultivado. Es decir, hay que hacernos las preguntas: ¿cuánto leemos? ¿Cómo leemos? ¿Dónde leemos? ¿Cuántos libros hemos leído el año pasado o este año? Si aplicamos algunas técnicas de lectura, si leemos solamente por diversión algún periódico o leemos también para tratar de culturizarnos, porque sabemos que no es igual leer un periódico que un texto sobre nuestra profesión determinada, que requiere un análisis de nuestra parte. ¿Dónde leemos? ¿En qué lugar? ¿Cuánto tiempo nosotros invertimos en tratar de comprender o aprender mucho más sobre una temática determinada? Por lo tanto, también considerar qué cosa nos motiva el leer. ¿Para qué voy a aprender estrategias? ¿Para qué? ¿Para qué voy a seguir perfeccionándome? ¿Solamente para resolver un examen de nombramiento? Esto nos va a ayudar para toda la vida y para muchas cosas, el saber comprender textos, el leer y el poder analizarlos. No solamente para un examen de nombramiento, sino para muchas otras cosas. Por lo tanto, los factores internos son muy importantes. Los conocimientos que podamos tener sobre el tema, la información previa, nuestra habilidad lectora y cuál es la motivación que nos dirige a poder siempre leer y leer. Hay que leer siempre, mañana, tarde, noche, todos los días tenemos que cultivar este hábito. ¿Sabemos realmente leer? Nos podemos dar cuenta de ello por dos motivos o dos formas, ¿no? Aparte de decodificar, descifrar signos impresos, que es únicamente eh, mostrar por medio del habla lo que puede figurar en un texto, eso no significa tanto que yo haya comprendido el contenido, sino lo que me permite realmente identificar que he leído es que yo pueda o nosotros podamos darle un sentido al texto, que nosotros podamos, luego de terminar una lectura en sí, tener una postura crítica sobre el mismo. No solamente identificar el tema de qué trata, sino dar una opinión propia, el nivel crítico. Por lo tanto, si yo puedo criticar un texto o dar un análisis del mismo, puedo decir que he comprendido el texto. Y eso se requiere con una constante práctica. Por lo tanto, mientras más leamos, es mejor para nosotros. Eso nos beneficia mucho saber leer y o dominar ciertas técnicas de lectura constante. Así que el que memoriza solamente retiene, pero no se entiende. Dar significado a un texto, tratar de comprenderlo, de alguna manera se asimila su lógica, su coherencia. ¿Para qué? Para que pueda formar parte de nosotros de alguna manera. Además, para comprobar que se ha comprendido el texto, podemos resumirlo en lo siguiente. Cuando nosotros como lectores, como receptores ante un texto, podemos explicarlo con nuestras propias palabras. Si logramos realizar ello, muy bien. Podemos afirmar que hemos comprendido un texto. Si entendemos o comprendemos las ideas generales del texto o lo que el autor quiere manifestar, excelente. Comprendiéndolos de una manera objetiva y clara, el contenido textual al margen de algunas que otras palabras que posiblemente por ciertos tecnicismos no podamos entender, pero una palabra o dos que no se comprendan no es un límite para que podamos tener una noción general del mismo. Y realizar inferencias, es decir, emplear este nivel de lenguaje, realizar suposiciones, deducciones de la lectura.
así como también expresar ideas críticas sobre el mismo, algunas opiniones personales. Todos estos elementos pueden pues darme una idea si realmente he comprendido el texto, y para ello únicamente se requiere, bueno, únicamente, pero requiere un esfuerzo que es practicar, practicar y practicar. Es la única manera para poder, pues, nosotros comprender un texto y se nos haga un hábito constante en sí. Es como aprender a manejar bicicleta. A la primera nos podemos caer, a la segunda también, pero luego cuando ya aprendemos a manejar bicicleta, lo hacemos pues como algo muy natural. Lo mismo es la lectura, lo mismo es. Y continuando con lo que es la temática de los textos, estas son dos tipologías de preguntas que se presentan en el examen de nombramiento. Estas tipologías, la identificación del tema y la identificación de la idea principal. Dos tipologías de preguntas, tema e idea principal. Sobre el tema, lo habíamos comentado y siempre es bueno volver a mencionarlo, se va a identificar con la pregunta ¿de qué trata el texto? Cuando la interrogante sea ¿cuál es el tema del texto en sí? Hay que preguntarnos de qué trata. Esta pregunta da respuesta al tema, pero la idea principal surge del tema. Es decir, que para identificar la idea principal, primero debemos de saber cuál es el tema. Por eso es muy importante que en un texto, a pesar que no nos interroguen sobre el tema, hagamos siempre esa pregunta. Es decir, ante un texto, siempre preguntarnos de qué trata, tener una noción global del mismo. Es muy bueno manifestarlo. Claro que para el tema y la idea principal hay una estructura formal en sí. Veamos de que el tema tiene esta estructura, es decir, las respuestas formalmente tienen la estructura de frase. Tienen una estructura, podemos afirmar que es nominal, que no posee verbo. En cambio, la idea principal, pues se diferencia del tema que sí posee una palabra que indique acción. La idea principal siempre posee verbo. Esa es la diferencia entre el tema y la idea principal. Recuerda que la idea principal es una estructura oracional que posee verbo, verbo simple, una sola palabra, o un verbo compuesto. En cambio, el tema no posee verbo, sino es una estructura de frase nominal, es un enunciado nominal en el contenido textual. ¿Ya? Así que la idea principal posee estructura oracional y toda oración posee pues verbo. En cambio, el tema es una frase nominal, no posee verbo. Es la diferencia fundamental entre el tema y la idea principal. ¿Sí? Así que recordamos cómo identificar el tema y la idea principal. Plantearnos siempre aquellas interrogantes para poder pues identificar lo que nos pide en alguna interrogante del examen de nombramiento docente. Ahora vamos a ver otro texto en sí, otro texto, analizarlo para poder llegar a unas respuestas dadas del contenido textual. Analizaremos las preguntas para luego desarrollar el texto y considerar las respuestas correctas. Recordemos siempre que cuando analicemos las preguntas tenemos que identificar qué es lo que exactamente nos está pidiendo.
Si es una pregunta de tema, literal, de dato, es una pregunta que nos pide inferir, suponer, etc. Luego de ello, recién leemos el texto una sola vez, una sola lectura, y se evitan las denominadas regresiones que ahora vamos a comentar. Y después de ello, nuevamente vamos a cada pregunta con el texto y así, de esa manera, desarrollamos o tratamos de identificar la respuesta correcta. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Ahí están algunas primeras interrogantes. Le puedes tomar, si gustas, captura de pantalla a estas primeras preguntas que estamos presentando por aquí. Y ¿de qué trata el texto? Bueno, es una pregunta que se refiere a la ubicación del tema. Y recuerda que en este tipo de interrogantes sí vale la pena leer las alternativas, ya que una de ellas nos va a dar como respuesta una visión global de todo el texto. Y podemos identificar algunas palabras clave, es decir, ciertos rasgos que se repiten constantemente. Aquí vemos de que se puede repetir estos rasgos. Ahí está. Luego aquí y luego aquí. Por lo tanto, puedo afirmar de que el texto va a tratar sobre la Edad Media o el Medioevo. Es posible que sea un texto de tipo histórico o un análisis histórico del mismo, solamente porque estoy analizando las palabras que conforman las alternativas A, B y C y puedo identificar algunas que son constantes, ya que el autor de las preguntas ha tenido que no solamente leer el texto también, sino crear la interrogante en sí. ¿Y de dónde ha recabado el interrogante? Pues de la misma lectura. Hemos mencionado en los primeros minutos de que hay prácticamente dos autores o nos enfrentamos a dos autores y uno más principal que el otro, el autor del texto y el autor de las preguntas, y nosotros tenemos que analizar mucho más al autor de las preguntas, la manera o el estilo o la forma como plantea en ellas, identificar la tipología de pregunta, saber qué nos piden. Si nosotros sabemos qué nos piden, prácticamente estamos ya en un 60, un 70% para poder identificar la clave correcta, pero hay que saber estrictamente qué nos pide. En la pregunta número 2, ¿por qué el autor afirma que el medioevo es un periodo contradictorio? Contradictorio, contrario, controversial. Es una respuesta, bueno, aquí la respuesta, claro está, que se va a encontrar dentro del texto. Es una pregunta que nos da a conocer aquí sobre una afirmación dada por el autor. Por lo tanto, únicamente veamos que en esta interrogante 2 nos da pues como un enunciado que va a producir una consecuencia, el por qué. En la interrogante 3, ¿cuál es la alternativa que contiene una idea compatible? Recuerda lo que era la idea compatible o qué sinónimos nosotros podemos emplear como idea compatible. Una idea, pues, podemos afirmar que es verdadera, una idea, pues, adecuada, una idea real, una idea objetiva. En el texto dice, ¿sí? En el
texto. Por lo tanto, en estas interrogantes, de nada vale lo que nosotros pensemos o nuestra opinión personal, porque siempre nos piden, y al leer bien la pregunta, nos piden aquí en el texto, al margen de nuestras ideas, nos piden según el contenido textual. Hay que ceñirnos exactamente a la pregunta en sí. Así que hemos ya analizado estas primeras tres interrogantes. La primera se refiere al tema. La segunda, una idea, a ver, dice, afirmar, porque el autor afirma que el medioevo es un periodo contradictorio. Eso recién lo voy a saber en el proceso lector. La número 3, allí el enunciado clave es idea compatible, idea verdadera, adecuada, sobre lo que es la escolástica, dice aquí, ¿no? Según el contenido textual, ¿sí? Según el contenido textual. Pregunta número 4. Lee el siguiente fragmento. Sobre este tipo de preguntas vamos a señalar lo siguiente y nos vamos a detener un minuto aquí. Vas a encontrar en los exámenes de nombramiento esta tipología o forma de pregunta en la cual palabras más o menos presentan un breve enunciado y luego un fragmento. Y el fragmento puede ser una opinión, un comentario de un docente, etc. Y es más, pueden haber 8 o 10 líneas. No vayas a perder el tiempo en el proceso lector de este tipo de preguntas, leer todo ese contenido, porque te va a quitar minutos. Usted primero debe de identificar qué es lo que te está pidiendo. Por lo tanto, tienes que obviar esa parte porque a veces se comete aquel error en este tipo de preguntas. Solamente en este tipo de preguntas, ¿sí? Observamos ya aquí, en esta tipología de preguntas en la cual primero hay una premisa y luego aparece un fragmento. Recuerda que no debemos en ese instante leer el fragmento porque nos quita minutos, pero sí debemos identificar qué nos pide y lo que nos va a pedir está luego de dicho fragmento. Allí muchas veces cometemos involuntariamente el error a leer todo el contenido cuando analizamos las preguntas y no es así. Eso lo vas a leer después ya. Así que puedes identificar ello mucho más abajo, donde dice cuál de las siguientes palabras tiene el mismo sentido de tomar en el texto. Y esta palabra tomar está entre comillas. Por lo tanto, significa de que dicho término tú lo vas a encontrar en el texto. ¿Sí? Y cuando lo encuentres en el texto, debes saber qué otras de las alternativas tiene el mismo sentido. Pero lo vas a tener que encontrar en el texto. ¿Ya? Así que en esta tipología de preguntas ya sabes que no hay que leer absolutamente todo el contenido que la vas a encontrar con 8 o 10 líneas, no. Sino primero dedícate a lo que hemos mencionado ahora, que es saber qué te preguntan. Por lo tanto, en la pregunta número 4 me piden de que tengo que identificar un sentido de una palabra y esa palabra es tomar, pero en el texto. En el texto debe de tener un sentido dicha palabra. Y la última, ¿cuál es el propósito principal del texto? ¿Cuál es el propósito principal del texto? ¿Cuál es el objetivo principal del texto? La palabra objetivo tiene que ver con lo que es la finalidad. La palabra propósito tiene que ver con ello. Por lo tanto, propósito puede ser considerado como un sinónimo de finalidad. Puede aparecer con aquella palabra. Identifique la finalidad del texto o cuál es la finalidad del autor al describir el texto, por así mencionarlo. Propósito, finalidad, objetivo. Por lo tanto, identificamos el tipo de pregunta. ¿Sí? Hemos ya mencionado
en esta primera presentación una tipología de preguntas. Tipología de preguntas que podemos pues analizar o precisar el mismo. Recordamos, antes de la lectura, recordamos lo siguiente. Recordamos sobre este primer contenido, la tipología de interrogantes que podemos nosotros tratar de identificar. Hay variadas, pero son las que más se emplea en un análisis de dichas interrogantes de los exámenes de nombramiento de los últimos años. Siempre se presenta esta tipología. Tipología de tema, tipología de idea principal, tipología de ubicación o respuesta literal o parafraseada, preguntas de objetivo o finalidad, y de inferencia, ¿no? Colegir, deducir, suponer, etcétera. Y respecto a las preguntas de tema, recuerda, ¿sí? Solamente para, eh, aquí siempre es bueno refrescar, en las preguntas de tema, el tema principal responde a ello, ¿sí? Responde a todo el texto, ¿sí? ¿Cuál es el tema principal del texto o de qué trata el texto? Responde absolutamente todo. Y si la pregunta fuese ¿cuál es la idea principal de todo el texto? También abarca todo. Pero tú puedes encontrar interrogantes que pidan lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la idea principal del quinto párrafo? Por lo tanto, usted se tiene que centrar en el quinto párrafo. ¿O cuál es la idea principal del segundo párrafo? Ya te vas a centrar en un párrafo respectivo. Por ello, siempre es bueno analizar o tener muy, pero muy seguro o de manera precisa qué nos está pidiendo. Identificar muy bien en la interrogante qué nos pide. Saber cuál es el propósito del autor de las preguntas. Cuál es el objetivo del mismo al momento de plantear un interrogante de tema, idea principal, literalidad, causa-consecuencia, objetivo, dato, etcétera. Así que hay una diversidad de tipología de preguntas. Estamos dando a conocer en esta primera sesión algunas que vamos a estar mencionando en las siguientes expresiones o sesiones que tengamos para poder paulatinamente recordar, saber estas tipologías presentes en los exámenes de nombramiento. Así que recuerda, si no te vayas a olvidar de lo que hemos mencionado sobre lo que es esta manera como plantea el autor de las preguntas, ¿sí? De qué manera plantea aquellas interrogantes y la forma como absolverlas. Sabemos de que al analizar cada interrogante, nosotros podemos saber qué nos pide. Hay que identificar exactamente qué nos pide. Recuerda la diferencia, breve diferencia, entre lo que es la literalidad y lo que es la paráfrasis. Muchas respuestas pueden tener la estructura literal o parafraseada, que es lo mismo. La literalidad es lo mismo que está dentro del texto. Lo parafraseado da a conocer la misma idea, pero con otras palabras. Así que son maneras de cómo pues mostrar o mostrar la tipología de interrogantes. Además, ahí está sobre el tema y la idea principal, las interrogantes que nosotros podemos plantear, recordamos, allá sobre el tema. Tengo que hacerme la pregunta de qué trata el texto y la idea principal, ¿cómo la voy a identificar? ¿Qué se dice del tema? Por lo tanto, primero identifico el tema, eso es lo primero, y luego puedo identificar la idea principal. Tema e idea
principal. Ahí está el texto 1 y vamos ahora sí con el texto número 2, que ahora mismo vamos a mostrar el texto número 2 para que podamos nosotros analizar ello. Recordamos, no te olvides sobre la tipología de preguntas, ¿ya? No te olvides los tipos de textos y como habíamos mencionado, en los 5 textos del examen de nombramiento docente, uno es narrativo, puede ser un fragmento de novela o cuento, y otro es un texto argumentativo que tiene su tesis, y además pueden haber 3 textos descriptivos que pueden ser fragmentos de periódicos o fragmentos de revistas de investigación que el autor de las preguntas de alguna forma el autor pues hace ciertas modificaciones al texto o los adapta para según ello plantear las preguntas que él crea conveniente, el autor de las preguntas valiéndose del texto. Por eso siempre puedes observar en la parte final de los textos de comprensión lectora la palabra adaptado de, es decir, que el autor de las preguntas ha realizado ciertas modificaciones para poder plantear las interrogantes que él desee. Así que ya al momento del análisis de las interrogantes dadas, vamos a proceder con la lectura del texto. Y recordamos que cuando leemos el texto, evitemos las regresiones. ¿Qué cosa es una regresión? Aquí, antes de mostrarte el texto, la regresión es lo siguiente. Es lo siguiente. La regresión es cuando uno, por ejemplo, de manera involuntaria hace lo siguiente, ¿sí? De manera involuntaria, realiza lo siguiente, es una regresión que nos va a quitar a veces minutos valiosos. Es decir, que cuando leemos el texto, por ejemplo, ¿no? El domingo la iglesia estaba llena. Nunca se había visto cosa igual. El párroco había colocado el féretro arriba, junto al altar sobre el vistoso catafalco. Junto al altar sobre el vistoso catafalco. Entonces, eso es la regresión. Porque al momento de la lectura, nosotros, claro, vemos el texto y mentalmente leemos, sí, es cierto, no pronunciamos las palabras, pero mentalmente leemos. Y al momento de realizar el proceso mental, sí, ahora yo lo estoy pronunciando, ¿no? El domingo la iglesia estaba llena, nunca se había visto cosa igual. El párroco había colocado el féretro arriba, junto al altar, el féretro arriba, junto al altar. Esa es la regresión. E involuntariamente nosotros lo realizamos, lo hacemos. ¿Y por qué? Porque es un mal hábito que lamentablemente no hemos podido corregir. Y eso nos quita minutos. Y además influye en lo que nosotros queremos principalmente, que es la comprensión. Por lo tanto, tenemos que evitar las regresiones. Las regresiones, recuerda, te quita minutos valiosos. Las regresiones no son recomendables. Usted tiene que continuar con la lectura. Evite regresar, continúe y usted trate de comprender. ¿Sí? Hay que evitar las regresiones en sí. Eso nos quita minutos valiosos, vuelvo a mencionar. Solamente con una constante práctica podemos lograr ello. Hay un dicho, mientras más rápido lees, es mejor y mejor vas a comprender. Mientras menos rápido lees, es peor y menos vas a comprender. Hay que leer por frases y enunciados, más no por palabras. Si leemos por palabra, peor todavía, nos vamos a demorar. Hay que leer considerando nuestro espacio visual que nosotros podemos de alguna forma expresar o mostrar en el proceso lector. Así que ya sabemos, evitemos lo que son las regresiones. Vamos a iniciar con la lectura.
¿sí? Ya hemos analizado las alternativas, que son 5 de las preguntas, ¿no? De estas preguntas ya hemos analizado las interrogantes. Y ahora empecemos con la lectura del el texto en sí. Maestro o maestra que finaliza lo menciona a través del chat. Listo. Ya hemos leído la mayoría de docentes este texto que contiene algunos párrafos, y dentro de nuestro primer proceso lector, recordemos de que la primera lectura es general en sí. Claro está que va a volver una nueva relectura, pero esa relectura inicia con ya el análisis de cada interrogante. Es decir, ya atacamos cada interrogante y según lo que nos pide, lo podemos ubicar dentro de la lectura. Y así realizamos la relectura, porque la primera es general, para tener una visión global del mismo. Y además hay que tratar de realizar o identificar algunos rasgos o un mapeo del contenido. Algunas palabras que podrían de alguna manera ser semejantes o repetirse dentro del contenido textual, dentro del mismo. Aquí
como paradigma o ejemplo, Edad Media en el primer párrafo, Medioevo en el segundo párrafo, Edad Media en el tercer párrafo. Por lo tanto, puedo afirmar de que el texto trata de una visión general sobre la Edad Media, así a grosso modo. Y claro está que puedo analizar cada párrafo y ver lo general, ¿sí? Ver lo amplio, lo global, no lo particular, salvo que se pida en la interrogante. Si en la interrogante me piden un dato preciso, una fecha, el nombre de un personaje o un hecho preciso, allí sí pues tendría que identificarlo dentro del texto. Pero si no es así, ver los aspectos globales. Por ello, en este primer párrafo que podemos allí ver en este primer párrafo, en sí nos da a conocer sobre lo que es la Edad Media y además cuándo se inició, ¿no? Del año 476, bueno, acá 1453, siglo V, ¿no? Y además un hecho histórico en la cual está la presencia de los turcos que tomaron Constantinopla. Por lo tanto, el primer párrafo me da a conocer como su origen de la Edad Media. Pero el segundo párrafo en sí ya no me da a conocer sobre su origen. Este segundo párrafo nos da a conocer unas ideas, pues, o aspectos antagónicos que podemos allí identificar entre el conocimiento racional y la fe. ¿Sí? Hay unas ideas contradictorias entre el conocimiento científico racional y la fe en la época del medioevo. Y en el tercer párrafo, en ese tercer párrafo, ya estrictamente sobre el medioevo en sí no tanto nos da a conocer, sino sobre la denominada patrística o los padres de la iglesia y la posible eh, función que puede tener, además del predominio del denominado platonismo. Aquí vemos, por lo tanto, en el tercer párrafo, sobre la idea del pensamiento cristiano, acá representado por la patrística, ahí está, el pensamiento cristiano, ¿sí? Y además menciona el predominio del platonismo, y bueno, que cubre toda la Edad Media, casi 1000 años, y además la presencia de dos personajes, Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, que forman parte de un sistema filosófico general. Bueno, por lo tanto, se puede identificar o dar a conocer de que cada párrafo cumple una función. El primer párrafo sobre el origen de la Edad Media, el segundo párrafo sobre aquella apreciación antagónica entre el conocimiento científico y la fe en la Edad Media, y el tercer párrafo sobre la presencia de algunos personajes como Aristóteles y Santo Tomás de Aquino y la presencia de los llamados padres de la Iglesia, donde predominó el denominado platonismo. Por ello, cada párrafo cumple una función, pero todo gira, mira, ya te das cuenta de que todo gira en torno a una temática general que tiene que ver con la Edad Media o medioevo. Todo gira en ello, pero cada párrafo nos da a conocer como un subtema en sí. El primer párrafo, origen; segundo párrafo, antagonismo entre conocimiento y fe; y tercer párrafo, personajes como Aristóteles y Santo Tomás y la patrística en el medioevo. Por lo menos tenemos una idea general del mismo, de este contenido en sí. Paso número 1, por lo tanto, primero has analizado las preguntas. Ese es tu paso número 1 que has realizado.
Paso número 2, una lectura general del mismo. Y el paso número 3, analizar cada interrogante, atacar cada interrogante con la lectura dada. Claro está que dentro del proceso has podido realizar ciertos marcados, marcaciones, hacerte una pregunta de qué trata, etcétera. Recuerda, como hemos mencionado, que en esta explicación me está tomando minutos, sí. Y esos minutos usted no lo va a invertir. ¿Por qué? Porque usted hace el proceso mental mucho más rápido. La idea es realizar el proceso mental mucho más rápido, porque al momento que usted lee, también puede marcar. Al momento que usted lee, puede identificar alguna idea principal. ¿Sí? Esa es una diferencia fundamental. ¿Sí? Aquí veamos. Ahora sí, analicemos cada interrogante. ¿Recuerda qué dijimos sobre las preguntas de tema? Es posible de que ya con ello hasta puedas identificar el tema. Sin embargo, es recomendable o se recomienda que las preguntas del tema lo dejemos al último, ¿sí? Y analicemos las otras. Preguntas de tema e idea principal, dejémoslos al último. Analicemos las otras. ¿Por qué? Porque con las otras preguntas, mientras la desarrollemos, ya vamos a tener una noción mucho más precisa del mismo y marcaremos con mayor seguridad la interrogante que pida sobre la identificación del tema. Por lo tanto, veamos en la pregunta 2. ¿Por qué el autor afirma que el medioevo es un periodo contradictorio? A, se expresa una mayor atención a la alma y lo teocéntrico. Teo es Dios céntrico. Dios es el centro del universo, podemos afirmar. Letra B, se otorga una preponderancia a la fe y se deja de lado la razón. Y la letra C, se muestra un predominio del platonismo y la influencia agustina. En sí, veamos que en estas alternativas, si bien es cierto que la alternativa A tiene que ver con la Edad Media, sí, mas no se encuentra tanto en el contenido textual. Y es más, aquí está precisando en la pregunta sobre el periodo denominado contradictorio, ¿no? Una idea antagónica, una idea contraria. ¿Sobre qué? Sobre el medioevo, ¿no? Porque es un periodo denominado contradictorio. Y vemos que en la alternativa B dice, se otorga una preponderancia a la fe y se deja de lado la razón. Y cuando usted analiza el texto, en el segundo párrafo, allí en el segundo párrafo, ahí está, veamos lo siguiente sobre el medioevo que podemos allí identificar respecto a ello. Acá hay una definición y luego menciona que es contradictorio. Contradictorio entre el conocimiento científico seccionado. La palabra seccionado significa cortado, dejado a un lado, apartado por la denominada fe. Por lo tanto, la respuesta no es tanto literal, pero sí es parafraseada, como te has dado cuenta. Es una respuesta que no está al pie de la letra, pero sí se emplea otras palabras del mismo. Muchas veces el autor de las preguntas tiene esa metodología, es decir, que no te presenta a veces la respuesta literal, sino parafraseada, pero a veces lo hace a propósito. A veces coloca una respuesta literal y uno se emociona y no lee bien la pregunta, ah, ya, esto está igual que el texto y la marca. Por eso siempre es bueno, recomendable, analizar muy bien qué es lo que nos está pidiendo el autor de la pregunta o las preguntas dadas. Número 2, la clave sería la letra B. Ahí está, la letra B es la clave. Continuamos con la alternativa, con la pregunta 3 para saber cuál es la alternativa correcta.
¿Cuál es la alternativa que contiene la idea compatible sobre la escolástica en el texto? Ya en el análisis tú habías subrayado, siempre es bueno subrayar el examen que usted tenga, siempre es bueno subrayarlo. Esa hoja que te entregan o que te van a entregar o dar, hay que subrayarla, hay que identificarla, hay que identificar siempre las palabras que nos pueden allí ayudar. Porque ya habías marcado anteriormente idea compatible, haya idea verdadera, adecuada, razonable sobre la escolástica. Forma parte del denominado pensamiento feudal. Lo feudal tiene que ver con la Edad Media, influye en la época medieval aproximadamente 1000 años, es una corriente filosófica de amplia repercusión social. Claro que para ello, como usted sabe que ya ha identificado en la pregunta 3 qué nos está pidiendo sobre la escolástica, yo me tengo que dirigir en el texto donde encuentre esta idea o esta noción de escolástica. Allí sí tengo que dirigirme en el texto, al igual que en la pregunta 2. Tengo que dirigirme al texto y ver más o menos en dónde puedo ubicar la respuesta correcta sobre el mismo. Así que vayamos al texto en esta pregunta, ¿sí? Recuerda la visión global del mismo. Ahora, recordamos. Vamos a ver sobre el texto en sí, ¿sí? Sobre el texto. Aquí vemos de la primera interrogante lo que hemos realizado. Ahora, sobre la segunda, la tercera interrogante, una idea incompatible sobre la escolástica. Vamos a ver allí, veamos allí. En este texto se encuentra lo siguiente. Mira el tercer párrafo. Ahí has visto ya el tercer párrafo que se encuentra la idea de escolástica. No está ni en el primero ni en el segundo. Por lo tanto, aquí sí es posible la relectura o el análisis para estar mucho más seguro sobre la respuesta que vamos a marcar. Aquí sobre la escolástica preguntaban, predomina el platonismo, luego adviene la escolástica, que cubre toda la Edad Media, siglo V al siglo XV. Ya, ahí está la idea de la escolástica. Y después sobre Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Adviene la escolástica, surge la escolástica, inicia la escolástica, ahí está la palabra advenir. Por lo tanto, viendo ello, de que la escolástica cubre toda la Edad Media, denominado también medioevo o etapa gótica o periodo feudal, cubre del siglo V al siglo XV. Por lo tanto, veamos aquí que la respuesta de la alternativa de la interrogante 3, la respuesta es la alternativa B, porque es una idea compatible. Influyó en la época medieval aproximadamente 1000 años. La respuesta, estimados maestros, no es tanto literal, es una idea parafraseada. ¿Por qué? Porque allí dice 1000 años. Claro que en el texto no se encuentran las palabras exactamente 1000 años, sino allí aparece que la escolástica cubre toda la Edad Media desde el siglo V al siglo XV, por lo tanto es un aproximado de 1000 años. A ella sería pues la clave correcta de la pregunta 3, la alternativa B. En sí, en la número 3 es posible que sea un distractor la letra C, es una corriente filosófica. Sin embargo, de amplia repercusión social es debatible, puede ser una opinión personal. Y recuerda que hay que considerar siempre en el interrogante qué nos pide en el texto, ¿sí? En el contenido textual, es decir, de la lectura.
Aquí ya no tanto tu opinión o comentario, no, sino en el texto. A pesar de que usted pueda sustentar que tiene repercusión social, no es dable debido a que tienes que ceñirte a lo que te pida la pregunta. Por ello es muy importante saber qué nos pide la pregunta. Idea compatible. 3, clave B. Continuamos con la 4. Ahora sí, pues en esta pregunta ya podemos analizar un poco más el contenido. Así es. Lee el siguiente fragmento del texto. Ahí está, la Edad Media, con la caída del Imperio Romano, y concluye él, ¿sí? Cuando los turcos deciden tomar la ciudad de Constantinopla. ¿Cuál de las siguientes palabras tiene el mismo sentido de tomar en el texto? ¿Tendrá el sentido de beber, adquirir, conquistar, ganar? Pues hay que ver el contenido de la lectura que se encuentra pues aquí. Ahí está el contenido, la visión general, y además pues vemos allí. Ahí está, la Edad Media, llamada también gótica, corresponde a una formación económica social, se inicia el año 476 y concluye en 1453, cuando los turcos deciden tomar. Sí, tomar. ¿Qué será? Adquirir, agarrar en sí. Según este contenido, tienes que considerar el contenido textual para dar con la respuesta. Hay que tomar en cuenta el contexto en sí para identificar cuál es la función que cumple la palabra en sí, que puede tener ciertos significados. Por lo tanto, siempre es bueno en este tipo de interrogantes, cuando te piden que tal palabra puede tener el mismo sentido de según el texto, porque sabes que la palabra tomar pues tiene varios sentidos, va a depender del contexto dado en el texto. Así que aquí el mismo sentido de tomar sería, deciden conquistar, ¿sí? 4, clave B, conquistar. Claro, ellos ganaron Constantinopla, pero es mucho más preciso el sentido de conquistar. Deciden tomar según las alternativas. Claro que pueden haber otras, pero no están dentro de los distractores, ¿no? Quizás invadir, pero no se encuentra en ello. Por ello hay que considerar siempre las alternativas que se puedan identificar o ciertos sinónimos. Deciden tomar, conquistar la ciudad de Constantinopla en sí. Pregunta número 5, 4, clave B. Ahí está. Según el contenido aquí de estas alternativas, la más cercana es conquistar. Las otras descartadas totalmente. Interrogante número 5. ¿Cuál es el propósito principal del texto? ¿Cuál es el objetivo, la finalidad del texto? Cuestionar las diversas contradicciones mostradas en la época medieval podría ser. Eso se presenta en el segundo párrafo. ¿Recuerdas la contradicción ciencia y fe? Pero es en el segundo párrafo. Luego, dar a conocer aspectos relevantes generales ocurridos en la época medieval. Y la letra C, explicar el origen de la patrística y su relación con los llamados padres de la iglesia. Ten en cuenta que estas alternativas, las tres, la A, la B y la C, son alternativas que sí se encuentran dentro del contenido textual. Es decir, las tres de alguna manera están presentes en el texto. Y es más, en los exámenes de nombramiento docente pueden presentarse que tres alternativas sean muy semejantes o se encuentren en el texto, sí. Pero usted siempre tiene que dirigirse y jamás deje de lado tomar mucha atención a lo que te pide el autor de las preguntas o lo que usted puede identificar en lo que nos pide en la interrogante. El propósito principal del texto. Aquí no te está pidiendo el propósito principal del primer párrafo
o del tercer párrafo. Si fuese así, claro que la respuesta sería otra. Pero aquí se menciona el propósito u objetivo principal del texto. ¿Sí? Por lo tanto, cuando vemos el contenido en sí de eh, de esta interrogante sobre el objetivo principal, tal como lo habíamos allí visto, sobre lo que habíamos nosotros observado, de que en el primer párrafo o en el segundo párrafo nos da a conocer aquí el aspecto antagónico entre el conocimiento científico y lo que es la fe, pero se refiere al segundo párrafo en sí. Y como la pregunta es objetivo principal del texto, pues hace referencia no al segundo o al tercer párrafo, sino hace referencia a todo el texto. ¿Sí? Recuerda, objetivo principal también se refiere a todo el contenido textual. Por lo tanto, la clave de la número 5 es la letra B, dar a conocer aspectos relevantes generales ocurridos en la época medieval. Es más, tú puedes fundamentar ello, aspectos relevantes o fundamentales. En el primer párrafo, origen de la Edad Media. Segundo párrafo, la idea o contradicción, conocimiento, fe. Y tercer párrafo, respecto a la función de los denominados padres de la Iglesia y la escolástica. Así es. Así que en el caso de la pregunta número 5, ya sabes que la clave es la alternativa B. Y como habíamos mencionado, estimados maestros, cuando vienen las preguntas de tema o idea principal general, es recomendable dejarlo al final, porque ya has desarrollado la 5, la 4, la 3, la 2 y ahora faltaría la interrogante 1. ¿De qué trata el texto? Precisemos lo siguiente, que puede ser que el autor de las preguntas, antes de dar con la respuesta de la 1, a veces sucede de que el autor de las preguntas coloca la interrogante de qué trata, a veces, en la número 1. ¿Por qué? Porque quiere de que usted responda de una vez la pregunta 1. Pero no es recomendable responder las preguntas de qué trata el texto o idea principal a la primera, no. Es recomendable dejarlo al final, desarrollar las otras preguntas, porque usted puede desarrollar en el orden que usted quiera, la 2, la 4, la 5 o la 3 de esa manera, pero cuando te aparezca pregunta de tema, de qué trata el texto, si aparece en la primera pregunta, si aparece ello en la primera pregunta, no la desarrolles todavía. Te recomiendo que la dejes al final. ¿Por qué? Por lo que ya te he comentado. Te lo fundamento por ello. Por lo que es una pregunta que tienes que ver la visión global de todo. ¿Y qué mejor que ver la visión global de todo cuando ya has desarrollado la 2, 3, 4 y 5? Porque ya tienes conocimiento de todo el texto. Allí recién con más seguridad desarrollas la pregunta de qué trata el texto o la idea principal. Allí sí. Pero antes no, mejor dejarlo para el último. Así que recuerda que muchas veces, a veces se coloca primero o segunda. ¿Sí? Muy rara vez lo colocan al último, que debería ser lo adecuado, pero tú sabes que el autor de las preguntas no te la va a poner muy fácil, que digamos. Pero si tú eres muy analítico, puedes dar con la clave correcta. Número 1. A ver. ¿De qué trata el texto? Veamos. ¿Cuál sería la clave entonces? Ya viendo todo ello, ¿no? La mayoría aquí internamente nos estamos marcando que sería la alternativa, la letra C. Además, precisar respecto a los distractores, claro, la alternativa correcta, estimados maestros, es la alternativa C. Así es. Pero la letra A y la letra B
sí están dentro del texto, se encuentran, pero ojo, por eso muchas veces cometemos el error involuntario, a veces aquí. Mira, en la letra A dice, la Edad Media llamada también etapa gótica. Sí, pues eso está en el texto, ¿no? Eso está aquí, está hasta en la primera línea. Ah, bueno, de eso también trata el texto, es una idea principal. Puede ser una idea principal, pero del primer párrafo nada más. Y la pregunta es, ¿de qué trata el texto? ¿Sí? Pero cambiaría todo si fuese la pregunta, ¿cuál es la idea principal del primer párrafo? ¿O de qué trata sucintamente el primer párrafo? Ah, ahí sí cambia las cosas, ¿no? Ahí sí. Por eso siempre hay que ceñirnos en lo que nos pida la pregunta. Analizar muy bien al autor de las interrogantes o al autor de las preguntas para de esa manera poder dar con la clave correcta en sí. Recuerda, y para siempre es bueno recordar que el tema tiene una estructura de frase nominal. En cambio, la idea principal tiene estructura oracional. En la idea principal vas a encontrar un verbo. En cambio, en el tema, que se responde con la pregunta ¿de qué trata el texto? La estructura es una frase nominal, no es una oración. Y ves también o analizas en esta pregunta 1, ¿sí? La respuesta que es la letra B, el medioevo y su repercusión en la, perdón, disculpa, me equivoqué, ajá, la C, el origen del periodo medieval y sus características. Esta estructura es una frase nominal, no tiene verbo, ¿sí? Y tiene que ver con lo que es el tema, lo fundamental de todo el contenido textual, de todo el contenido de la lectura. Y eso es lo que usted no debe olvidar respecto al tema. No se olvide nunca sobre el tema en esa pregunta y vamos a siempre resaltar ello debido a que es una interrogante constante en los exámenes de nombramiento, que el tema tiene que ver con lo que nos trata de mostrar de manera global o general el contenido del texto en sí, estimados maestros. Bien, eh, vamos a finalizar entonces el día de hoy con esta primera sesión de comprensión lectora. Esperamos haberles dado unos datos muy relevantes o importantes y en las próximas sesiones vamos a reforzar mucho más sobre la idea principal, la idea secundaria, los párrafos, los niveles de preguntas, literal, inferencial, y además sobre analizar los tipos de textos argumentativos, narrativos, expositivos, resolver otros tipos de párrafos o textos con una mayor profundidad del contenido y análisis. Vamos a quedarnos aquí, estimados maestros. Muchas gracias por su presencia el día de hoy y nos veremos la próxima sesión. Buenas noches con absolutamente todos y nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Hasta luego y cuídense mucho.